Muy buenos días a todos. Agradezco en esta ocasión la compañía y presencia del coordinador de los diputados, Juan Carlos Romero Hicks, y bueno, también de mi compañera Xochitl Kenia, del diputado Elías. Esta mañana, apenas a 3 días de la elección, como se dijo, pues más importante en la historia de este país por muchas razones, no nos queda más que venir a decirles que México ganó, y por varias razones, porque hubo una participación destacadísima de la población en una elección intermedia como nunca se mostró una participación que no se había visto, ni el interés de la gente por participar en ella, dando resultado pues en estos comicios a una nueva composición de la Cámara de Diputados. Y eso no es un asunto menor. La gente salió y dijo: no queremos al país de un solo hombre, no queremos a alguien que mande en el Congreso y que ahí solo se obedezca por las mayorías construidas, como sabemos que fueron en el 2018. Queremos que haya discusión, queremos que haya la oportunidad de debatir los temas que sí haya que modificar en nuestro cuerpo legal a nivel nacional, pero que sea a partir de aquellas cuestiones que le permitieran a la ciudadanía tener mejores condiciones de desarrollo. México ganó, por eso les digo, porque tuvimos una participación entusiasta, decidida, en algunos lugares, como ya nos los comentarán algunos de mis compañeras aquí, con resultados históricos, que de lo que hablan es de basta ya a ese presidencialismo, basta ya al pretender destruir las instituciones, y podemos hoy afirmar categóricamente que quedan con esta nueva composición a resguardo instituciones tan importantes como el INE, a quien además le reconocemos su participación, su profesionalismo y desde luego el cómo condujeron todo este proceso, que no estuvieron ajenos a los ataques de actores políticos muy importantes, incluso desde la misma presidencia de la República. La gente salió, votó, y eso se reconoce, y en eso tiene una gran participación precisamente el Instituto Nacional Electoral. Hoy tenemos mucho que celebrar, porque México se muestra como lo que es, un país plural, en donde la gente lo que quiere es que haya esta discusión y lo que quiere es que haya este debate de las ideas para conseguir, para modificar aquello que le convenga más a nuestro país. Así que yo me congratulo por la forma en que se dio, por haberle puesto un freno a esta ambición desbordada por controlar cada vez más cosas, por destruir las instituciones desde los órganos del gobierno, específicamente desde la propia presidencia. Y hoy esto ya no va a poder ser así. Hoy vamos a tener en esa Cámara de Diputados una composición diferente, en la que no logran la mayoría que tenían, a la que estaban acostumbrados, que simplemente obedecían los designios del presidente, en donde más de 50 diputados fue su reducción en el cómputo, y que eso lo que hace es significar una buena noticia para México, porque permite la discusión seria y los consensos adecuados que permitan lograr para México los mejores cuerpos legislativos. Yo hasta aquí quisiera quedarme y dar paso a particularidades que sucedieron específicamente aquí en la Ciudad de México, y para ello le pido a mi compañera Kenia López que nos ayude. Muchas gracias, coordinador. Un gusto verlos después de esta jornada electoral que además, como bien se ha dicho en muchos espacios, ha sido una jornada histórica. Más de la mitad de la población salimos a votar en una elección intermedia y eso nos parece maravilloso. Claramente hoy ha perdido Morena, y lo dicen los números.
de aquellos 30 millones de votos que los acompañaron, hoy han perdido aproximadamente entre 13 y 14 millones de votos de esos tan llamados 30 millones. Han perdido con el conteo que tenemos del PREP, y por cierto hay que hacer un reconocimiento al INE por su trabajo. Con este conteo que tenemos al día de hoy, Morena está perdiendo 54 diputados federales. Así es que no nos vengan con cuentos. La realidad es que está perdiendo Morena. Más allá de que hagan sus mítines de triunfo, que además son una lamentable vergüenza de acarreo, la realidad es que hoy Morena ha perdido fuerza y demuestra claramente que México quiere la pluralidad, que México necesita la pluralidad, que ya basta del abuso, del uso y del abuso del mayoriteo en la Cámara de Diputados. En la Ciudad de México ganó la alianza, ganó una visión nueva de gobierno. Claramente en la Ciudad de México han destruido la administración pública local en las distintas alcaldías que han gobernado. Llevan gobernando más de 23 años y ya no tienen a quién echarle la culpa. No fueron capaces de reconocer que la tragedia de la línea 12 se pudo haber evitado. Es más, hoy no hay una sola persona sancionada por ese hecho tan lamentable. Por eso es que Morena pierde 7 alcaldías, pasó de tener 14 alcaldías en esta Ciudad de México y ahora solo administran 7. Y la oposición pasó de tener 2 alcaldías, ha ganado 7. Hoy tenemos 9 maravillosas posibilidades de demostrar que se va a hacer un buen gobierno. Y seguimos, por cierto, litigando la 10ª. Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan van a tener mucho mejores administraciones, más inteligentes, administraciones serias que puedan darle mejor calidad de vida a los capitalinos. También quiero hacer un reconocimiento a las alcaldías que hemos ganado, a las capitales que hemos ganado. Hoy, gracias a esta visión plural que ha tenido la ciudadanía en nuestro país, es que vamos a gobernar como coalición Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Pachuca, Toluca, Morelia, Cuernavaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Hermosillo y Mérida. Claramente hoy estamos gobernando las capitales en este país porque la ciudadanía ha decidido darnos un voto de confianza a esta coalición y en su caso al PAN, cosa que agradecemos. Yo quiero hablar unos segundos sobre por qué perdió Morena, pero sobre todo cómo no le alcanzan esas 2/3 partes que de manera artificial había creado en esta legislatura y que padecieron, por cierto, nuestros compañeros diputados en estos terribles debates en donde se ganaba el debate, pero simple y sencillamente Morena levantaba la mano y era aplastante. Ya no va a suceder así. Primero que nada, las 2/3 partes en la Cámara de Diputados para López Obrador son inalcanzables. Solo tiene 199 diputados y tendría que buscar el consenso para tener 135 votos más. Esto significa pluralidad. Esto significa que debe escuchar al otro, no solamente a sus aliados, sino a los otros grupos parlamentarios. Esperemos que por fin haya una racionalidad en el debate en este Congreso mexicano, que por fin deje de haber un monólogo, que los legisladores tengan la posibilidad de construir un mejor país a favor de las y los mexicanos. Ni con sus aliados logran las 2/3 partes. Les faltarían, cuando menos lo que dice el PREP hoy, les faltarían 55 votos. Sin duda, es un día para festejar. Para la coalición, que no solamente será electoral, sino será una coalición parlamentaria
pero sobre todo es un día para festejar para las y los mexicanos. Vamos a detener esas aberraciones que se han dicho, se han insinuado e incluso se han mencionado. Vamos a detener la destrucción del INE. Lo vamos a detener porque el INE ha dado muestras de eficiencia, reconoce los triunfos y las derrotas de quien gana y de quien pierde. Vamos a detener la destrucción de los organismos constitucionalmente autónomos, del INAI. Seguiremos defendiendo que en la CNDH haya alguien que esté a la altura de tan grande encomienda. Hoy es un día para celebrar. Sobre todo es un día para celebrar la pluralidad y ojalá el presidente López Obrador entienda. No se trata de una sola voz, se trata de muchas voces y ha quedado claro en las urnas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, a los coordinadores, a las senadoras. Estamos firmemente convencidos de que la elección pasada, la elección reciente, ha dado muestra, como todas las elecciones, del reflejo que está viviendo nuestro país. Las elecciones no son definitivas y por eso el día después de las elecciones requiere de un nuevo análisis y de un nuevo plan de acción. Por un lado, a esta mayoría mecánica, a esta mayoría obediente, a esta mayoría cerrada al diálogo, le llegó por fin la lección que tanto advertimos. México es un país que aspira a vivir permanentemente en democracia y la cerrazón y la imposición no resultan absolutamente para ningún mexicano. Por eso, pese a las dádivas, pese a este discurso de división, los mexicanos y las mexicanas llamaron al Congreso a la obligación del diálogo, a la obligación del encuentro de los objetivos, porque salió a votar la gente, y porque salió a votar la gente que apoya a unos y que apoya a otros, porque salió a votar la gente que se quedó sin seguro popular, porque salió a votar todos los padres y madres de familia que se quedaron sin estancias infantiles, los padres y madres de niños con cáncer que se quedaron sin medicamentos. Salió a votar la gente que se ha quedado sin empleo en esta pandemia y que sabe que el gobierno federal no ha hecho absolutamente nada para mantener estabilidad en la economía. Salió a votar la gente que, consciente de la vulnerabilidad que enfrenta nuestra Constitución, la quiere defender. Pero esto también nos da a los demócratas y nos da a la oposición no solo un triunfo, sino una obligación de actuar con responsabilidad. Las elecciones no son permanentes y por eso tenemos que demostrar que esta confianza que las mexicanas y mexicanos han dado a la oposición tiene que ser refrendada a través de buenas propuestas, de buenas ideas, pero de disposición al diálogo de lo que es mejor para México. Se acabó en la Cámara de Diputados una mayoría mecánica que, además, burlándose de las minorías, también burla la legalidad y ataca permanentemente a la Constitución. Se acabó, al menos de momento, la vulnerabilidad de nuestras elecciones libres. Se acabó el ataque a la desaparición de organismos constitucionalmente autónomos como es el INE, pero tenemos todos el llamado de actuar con responsabilidad, sí en la Cámara de Diputados, sí en el Congreso de la Unión, pero también en donde localmente nos toca dar resultados como gobiernos locales. Ejemplos hay muchos, como la Ciudad de México, como Aguascalientes, como Guanajuato, como Yucatán, como las zonas conurbadas más importantes de este país, y nosotros vamos a asumir el resultado de la elección con mesura, desde luego que sin mezquindades, pero con la obligación de que la reflexión nos lleve a la acción que marque la diferencia, empezando en el Congreso de la Unión, pero desde luego en la responsabilidad
de los gobiernos locales, ahí en donde está el contacto directo con la gente, ahí en donde se dan los problemas más importantes y más urgentes, ahí es en donde tenemos la obligación de dar resultados. Y como siempre lo hemos dicho, para que exista democracia tienen que existir demócratas. Nosotros hoy refrendamos nuestro compromiso con la democracia y nuestra apertura al diálogo para que a través de esta nueva reconfiguración del país avance nuestro país, avance nuestro México, pero sobre todo avancemos en un diálogo que tanto le urge a nuestra nación. Muchas gracias. Muy bien. A ver, Xochitl. Muchas gracias. Yo quiero condenar estos memes y esta postura de dividir a la ciudad entre ricos y pobres, entre el este y el oeste. Somos una misma ciudad. No debemos de tolerar ni de broma este tipo de visiones clasistas. Tratar de pensar, como dice el presidente, que la gente buena, humilde de Tláhuac, de Iztapalapa, entiende que lo que pasó con el metro son cosas que suceden, me parece minimizar un tremendo problema que fue la corrupción y la impunidad en la construcción de la línea 12 del metro. Reducirlo a un mero incidente me parece grave, y entonces decir que los que no viajan en metro son los que votaron por la oposición y los que viajan en metro son los que siguen apoyando la 4T. Aquí hay mucha gente que viaja en metro y que seguramente su voto fue distinto, no fue hacia el bloque opositor o hacia Morena. Creo que debemos de parar, porque me parece que esta intención viene desde el propio gobierno. La fabricación de estos memes yo los atribuyo a ellos mismos, porque ellos quieren seguir polarizando la ciudad. Han tenido 23 años para igualar los servicios urbanos. Han tenido 23 años para reducir los índices de inseguridad de Iztapalapa, de Tláhuac, de la GAM. ¿Dónde está el trabajo de la izquierda que por lo menos 15 años ellos la han gobernado? 6 años de López Obrador, 6 años de Marcelo Ebrard y 3 años de Claudia Sheinbaum. Llevan 15 años y la pregunta es, ¿por qué sigue persistiendo esa brutal desigualdad en el transporte público, en los servicios urbanos, en la inseguridad? ¿Por qué blindan Polanco y por qué abandonan Iztapalapa? Porque la seguridad pública depende de la jefa de gobierno. Entonces, hay que ponerle un alto a esta polarización y este clasismo con el que se pretende gobernar la Ciudad de México. Todos somos ciudadanos del mismo valor. Le toca al gobierno igualar la calidad de vida y esa es responsabilidad de la jefa de gobierno y del presidente de la República. Muy buen día. Es muy grato regresar al Senado representando al grupo parlamentario de legisladores de Acción Nacional. Quiero compartir que 19 de los 21 diputados federales de nuestro grupo que postularon reelección para la Cámara de Diputados repiten. Eso significa una reivindicación del trabajo que ha hecho nuestro grupo legislativo. Y mientras nosotros estamos aquí en el Senado de la República, se están desarrollando 300 cómputos distritales. El mayor reconocimiento es a la ciudadanía. El actor estelar de la democracia es el ciudadano, es el que paga y es el que manda. Ya hay refrendos muy importantes, como los que recibimos en Yucatán, en Aguascalientes, en Querétaro, en Guanajuato, entre otros. Quiero agradecer en lo personal a mi electorado, ganamos por más de 30 puntos porcentuales la reelección, y esto nos obliga a hacer las cosas de manera diferente. Hoy vivimos el asalto de las instituciones. El INE es probablemente el mejor instituto electoral del mundo,
Y eso no lo decimos nosotros, lo dicen todos los especialistas y los resultados. Al norte de este país y en Europa no hay padrón con fotografía, no hay credencial para votar con fotografía, no son los vecinos los que reciben la concurrencia de los ciudadanos, no son los vecinos los que hacen el cómputo, más de 162,000 casillas, 1,5 millones de ciudadanos. No hay prácticamente país del mundo que a las 11 de la noche de la jornada electoral hace anuncios de conteo rápidos en apoyo a 15 gubernaturas y la parte del pronóstico preliminar de la Cámara de Diputados. Eso no se ve prácticamente en ningún lugar del mundo. Ya lo quisiera poder hacer al norte de México. Y lo hicieron con un conteo rápido científicamente elaborado. Ayer se publicó el resultado del PREP con el conteo rápido y en todos los casos, partido por partido, pronóstico por pronóstico, están en el intervalo de confianza del modelo estadístico que hizo el Comité Consultor, el Instituto Nacional Electoral. En democracia nada es para siempre y siempre se puede mejorar. En democracia no hay punto final, hay punto y seguido y hay punto y aparte. Y nosotros con mucha humildad tenemos que reconocer y poder decir, porque lo dijimos desde la instalación de la Cámara de Diputados en la legislatura actual, nadie tiene mayoría. Morena obtuvo el 37.25% de la votación, hoy tiene 2 puntos porcentuales menos. La próxima Cámara de Diputados tendrá minorías. Morena será el primer grupo de minoría, no es de mayoría, es el primer grupo de minoría. Acción Nacional será el primer grupo siguiente que se convierte en el segundo grupo de minoría. No descalifiquemos. Y aprovecho para hacer un comentario respetuoso porque la legislatura actual no ha concluido y estamos trabajando en la legislatura presente. Quiero invitar al presidente de la República a un diálogo, a que sigamos construyendo la agenda que merece el país, a que tengamos esta interlocución. Y esta interlocución se hace en cualquier república seria, entre el Poder Legislativo en ambas cámaras, con el Poder Judicial, con el que ya tenemos comunicación, y estamos frente a un tema inédito. Creo que nunca en la historia del mundo se hacía una consulta para preguntar si una ley secundaria podía reformar la Constitución. Ningún alumno de Derecho Constitucional aprobaría el curso, ni tampoco un abogado serio sería profesor de un curso de esa naturaleza. Hoy lo que el país necesita es unidad, es el diálogo, entender que la pluralidad es una divisa y no un mal tolerado, que no hay partido político que tenga mayoría, todos somos minorías y tenemos que reconocerlo con humildad. Hay que construir, construir y construir. Gracias. Sí, si nos permiten, Gerardo Segura de Televisión Azteca les manda unas preguntas. La primera dice así: ¿qué opinan de que el presidente López Obrador siempre denosta y arremete contra el PRI y el PAN? Los acusa de ser corruptos y de representar a la magia del poder, pero ayer dijo que buscará al PRI o a cualquier partido para buscar la mayoría calificada. ¿No representa esto un engaño para sus seguidores y para todo el país? Y por otro lado también pregunta, ¿qué opinan de que Mario Delgado ayer los calificó de mafiosos al PRI y al PAN? Bueno, respecto a la primera pregunta, yo te diría que es un poco el estilo en el que se ha llevado estos 3 años de gobierno, el tratar de descalificar a priori sin pruebas. Y ahora, ante la evidencia que ya nos ha narrado aquí el diputado Romero Hicks, bueno, en donde no tienen una mayoría, no la alcanzan, son en todo caso la primera minoría. Entonces lo que está tratando de buscar es confundir a la gente y de presentar como una posibilidad para alcanzar estas mayorías, incluso a partidos que claramente han dicho que están con la alianza, como se manifestó en la jornada del 6 de junio, en donde está el PRI, está el PAN, está el PRD,
y que no están en esta condición, que hay un documento firmado por los 3 partidos donde hay precisamente una agenda legislativa que no tiene que ver con estas intenciones que de repente el presidente manifiesta para destruir simplemente aquellas instituciones que le son contrapeso, que ni siquiera le son oposición, que le son contrapeso a las cosas que se tienen que hacer en nuestro país. Así que es natural que antes que descalificaba, ahora ante la evidencia, la derrota estrepitosa en la Cámara de Diputados, porque solo conserva una mayoría de la minoría, una mayoría ahí, entonces necesita lanzar estas señales que a mí me parecen de confusión, tratando de generar alguna especie de visión que no va a lograr, no va a conseguir. Ya se ha encontrado con la respuesta de los dirigentes de los 3 partidos, en donde se dice nuestra alianza fue electoral y ahora es legislativa, y está muy claro. Y respecto al tema del dirigente de Morena, pues lo que me parece que es natural que esté frustrado, entrega muy malas cuentas, pierden 54 diputados en su coalición, es un tema del que no puede escapar y que por supuesto hoy le significa un problema hacia el interior. Ya hay voces que lo están juzgando, ni siquiera nosotros, que atienda ya sus problemas antes de venir a descalificar a los demás. La gente, y aquí quisiera repetir un poco lo que ya se mencionó, es un mérito de los ciudadanos, es un triunfo de cada una y cada uno de los mexicanos que participaron. Más de la mitad en una elección intermedia, esto no ocurría. Y a ellos es a los que les debemos agradecer el cómo se conformó finalmente esta nueva Cámara de Diputados que estará por iniciar ahora en el mes de septiembre. Y las descalificaciones son justo lo que tenemos que dejar atrás. Hay que reconocer a un país plural, en donde nadie tiene una mayoría y requiere del concurso de todas las ideas, de todos los debates para lograr las mejores cosas para nuestro país. En eso debemos de centrarnos y no en las declaraciones de un dirigente que entregó muy malos resultados para su partido. Me parece que hay que dejarle claro al dirigente de Morena 3 cosas. Primero, no le ha dado la cara a las personas que lamentablemente perdieron algún familiar en la línea 12. No le ha dado la cara el dirigente de Morena a las víctimas de la línea 12. Segundo, tiene que explicar por qué Morena pactó con la delincuencia en esta elección. Y lo tiene que dejar claro porque eso no se puede permitir en este país. Y tercero, perdió más de 50 diputados. Mejor debería de empezar a resolver sus propios problemas antes de señalar qué pasa con los otros partidos políticos. Les pregunta ahora Carlos Guzmán de CMX Noticias. Y de Avan Radio de Veracruz. Senador, buen día para todos. El día de hoy nos tocó abrir la conferencia matutina del presidente López Obrador. Mencionaba varios temas, entre ellos obviamente el tema de la elección. Él ponía incluso una gráfica en la cual mostraba que el número de senadores que ellos tienen le basta y le sobra, así dijo, para poder alcanzar la parte del presupuesto. Y en el caso de modificar constitución, como se planea por parte de él, en el caso de desaparecer 10 organismos autónomos, planea usar al PRI como bisagra. Ya le preguntábamos a la mandamás del PRI en la Cámara Baja el tema, ella dijo que no. ¿Qué opinión le merecen este tipo de cuestiones? Y dos más, si me permite. Yo creo que le hace falta unas clases de aritmética y otras de humildad, porque la afirmación que hace de que le basta y le sobra es tomando en cuenta diputados de otros partidos, como si fuera dueños, como si fuera dueño de la voluntad de esas personas. Ahí la clase de humildad. Y la aritmética es, no le alcanza a él, a su partido no le alcanza, suponiendo que todos los militantes de Morena que van a ser diputados tengan que obedecer a pie juntillas lo que el presidente diga. O sea que le faltan esas dos cosas que ojalá
las dejara de lado y simplemente buscara cómo construir esas mayorías, cómo alcanzarlas, cómo alcanzar también la calificada, pero con cosas que le convengan a México, no la que les convengan a su interés particular, que parece es solamente volverse el país de un hombre, destruyendo todo lo que encuentre a su paso. Y la segunda, relacionada con lo que mencionaba la senadora Xóchitl, en el tema de la Ciudad de México. El día de hoy la jefa de gobierno suspende su conferencia de medios que da a las 11 de la mañana por asistir a consulta a Palacio Nacional. El día de hoy el presidente López Obrador mencionaba que va con todo el presupuesto federal para la parte de línea 12, incluso a fin de año, yo le preguntaba esa parte, a fin de año esa línea va a estar funcionando. ¿Qué opinión le merece? Y el tema de Xóchitl, de los memes, yo recuerdo que fue Arne el que comenzó con la cuestión de los memes, senador. A ver, yo no voy a defender a nadie. Sí vi el meme donde Arne decía que los que pagan impuestos y los que reciben... Yo estoy en contra de cualquier tipo de manifestación, venga de quien venga, donde quiera polarizar, dividir a los habitantes de esta ciudad. Porque sería injusto decir que la gente que vive en la zona de Tlaxpana, en la Miguel Hidalgo, en las Pensiles, es gente que no usa el metro y esa gente votó en contra de Morena. O los de Tacubaya votaron en contra de Morena, o del bloque de ellos. O sea, creo que es muy simplista decir que es un tema de pobres y ricos. Yo creo que más bien es de buenos o malos gobiernos. Y respecto a la línea 12... yo he tenido acceso ya a algunos peritajes independientes de colegios de ingenieros, donde todo indica que va a tener que hacerse una cirugía mayor, porque toda la estructura elevada parece que tendría que ser demolida. O cambian de trenes, que no lo veo factible, o cambian de estructura. Entonces, creo que el presidente necesita primero leer el dictamen final de los peritos, porque sí hay un problema de falla estructural y apunta hacia el peso de los trenes que fueron generando un desgaste a la estructura. Y eso debe de estar pasando en toda la estructura elevada. Entonces, decir que para fin de año va a estar terminado habla de una profunda ignorancia de quien le haya dicho al presidente esto. Creo que lo que tiene que hacer la jefa de gobierno es ya darnos un informe de los peritajes que ya, te digo, yo he tenido acceso a algunos de manera extraoficial, ella ya los debe de tener en su poder y empezar a tomar. ¿Que hay que ponerle dinero? Claro que va a ser, es la exigencia que hemos venido haciendo aquí en este Senado, que se ha dejado de dar mantenimiento no solo a la línea 12, hay que darle cirugía mayor a todo el sistema de transporte colectivo metro de esta ciudad. Gracias. Les envían otras dos preguntas de Gerardo Segura. La pregunta es, ¿qué opinan de que el presidente López Obrador acusa a los medios de comunicación de su derrota en la elección? Y la última, su opinión en torno al caso del ministro presidente y su consulta sobre su extensión de mandato en la Corte. Al presidente le pido que sea jefe de gobierno y jefe de Estado y que no esté desconectado con la realidad. A él no le toca opinar de estas cosas. Queremos un presidente que nos convoque, que nos concilie, con el que tengamos diálogo y que no esté solamente regañando todos los días. Ese modelo de un solo hombre ya quedó en el Museo de Arqueología Política del siglo pasado. Si el presidente quiere vivir en el espejo retrovisor y no entender que el pasado es un lugar de referencia y no un lugar de residencia, clases de aritmética y clases de humildad, con mucho gusto se las ofrecemos, por parte del pueblo de México. La otra pregunta era de la Corte. Bueno, quiero aprovechar para comentar, venimos de una rueda de prensa. El bloque opositor en San Lázaro se mantiene, PAN, PRI, MC, PRD, de hoy hasta el último día, y el bloque opositor junto con legisladores de Morena, a quien debo reconocer como Porfirio Muñoz Ledo, Lorena Villavicencio y otro, ya tenemos las firmas para la acción de inconstitucionalidad. Segundo, la consulta de la Corte, bienvenida.
pero es el único lugar del mundo en donde el Poder Judicial consulta a quien sea si una ley secundaria puede cambiar la Constitución. En ningún lugar del mundo ocurre eso. Y tercero, nuestra posición, y lo decimos con mucho respeto, es que el ministro presidente Saldívar debe definirse, tanto en la consulta pública como eventualmente si es que llega a votar, por ética, por legalidad, por institucionalidad y por una razón de Estado. Nosotros creemos que eso es lo que debe de acontecer. Sí, sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen día.